Bueno, el ejercicio habla de cuatro cajas que están colocadas sobre una plancha de madera uniforme de 8 kilogramos. La masa entonces de la barra sería 8 kilogramos, o de la plancha. Descansa sobre dos caballetes, como se muestra en la figura. El caballete de la izquierda tiene el apoyo E y el caballete de la derecha tiene el apoyo F. Si se sabe que las masas de las cajas son la masa A, que es justamente la que no conocemos y que vamos a querer calcular, la masa B, que es de 2 kilogramos, la masa C, que al final se retira, así que no nos interesa, y la masa D, que es de 35 kilogramos. Dice, determinar el rango de valores de la masa A para los cuales la plancha permanece en equilibrio cuando se retira la caja C. Nos da todas las distancias medidas con respecto al centro de la tabla. Bien, tenemos entonces así nuestro diagrama del cuerpo libre de la plancha. Tenemos el peso de A, el peso de B y el peso de D. Ya fue retirado C. El peso de la barra o de la plancha en el medio mismo. Y las normales, que son nuestros apoyos. Bueno, nos pide el intervalo de valores que puede tener la masa A para que esta plancha permanezca en equilibrio. Y ahí es donde tenemos que suponer que la masa A va a tener un valor mínimo y un valor máximo. ¿Qué ocurriría si el valor de la masa A es mínimo? Si es muy pequeño el valor de la masa A, entonces la tabla va a ser propensa a volcar hacia este lado, o sea, en sentido horario. ¿Por qué? Porque la masa D va a hacer mucho momento, porque la masa A es muy liviana, no genera tanto momento, entonces la masa D va a generar mucho momento y va a querer volcar la tabla hacia la derecha, en sentido horario. ¿Qué implicaría entonces con respecto a mis apoyos que la plancha quiera volcar hacia la derecha? Eso implicaría que la plancha va a ir perdiendo contacto con el caballete del extremo izquierdo, o sea, del punto E. Y al perder el contacto, la normal E va a ir disminuyendo. ¿Cuál sería nuestro extremo? Si la masa A es mínima, entonces es cuando la normal E se hace cero. Tiende a cero, ¿por qué? Porque ya está por perder contacto con ese caballete. El caso opuesto es cuando la masa A es máxima. Cuando la masa A es máxima, es porque es tan pesada la masa A que lo que va a generar es mucho momento de este lado. Por lo tanto, la barra va a querer volcar, pero en sentido contrario, o sea, contra las manecillas del reloj, hacia la izquierda, querría volcar, ¿verdad? Y en ese caso, entonces, ocurre lo opuesto. Como la barra va a querer volcar de este lado, la normal es la que más va a aguantar todo el peso y la normal F va a tender ya a cero. La normal F es la que va a tender a cero porque el caballete de la derecha va a perder contacto con la plancha por estar a punto de volcar de ese lado, ¿verdad? Entonces, esas son nuestras condiciones. Lo que vamos a hacer a continuación es una sumatoria de fuerzas y una sumatoria de momentos nada más. La sumatoria de fuerzas en el eje Y
con el eje positivo para arriba, va a ser sencillo. Va a ser la suma de los 3 pesos, perdón, de los 4 pesos, porque está la barra también. La suma de los 4 pesos que son todas para abajo, o sea que van a ser todas negativas, va a tener que equilibrarse con la suma de las normales. Y otra vez, esas normales, una de ellas va a ser 0 en cada caso, ¿verdad? Así que esto se va a equilibrar. O sea que NE más NF va a ser igual a la suma de todos los pesos, que el que no conozco es el peso de A. Voy a pasar todo al otro lado sumando. Y los que se suman sí son 8 más 2 más 35, son 45 kilogramos por la gravedad, que es 9,8, y me da 441. Esta entonces va a ser mi ecuación 1. Por otro lado, voy a hacer sumatoria de momentos. ¿En dónde voy a producir momentos? O sea, ¿dónde voy a calcular el momento? Voy a calcular en el medio mismo, que era un punto G según mi gráfico. Yo puedo elegir otro camino, claro que puedo elegir otro camino. Puedo, por ejemplo, hacer momento en E y de esa manera anular la normal E, cuando mi normal F es 0, por ejemplo. Entonces, de esa manera, ninguna de las normales va a ser una incógnita. Y solamente el peso de A va a ser mi incógnita. Solamente que en ese caso voy a tener que hacer momento primero en E y después en F. Voy a tener que hacer dos ecuaciones de momento distintas. Y las distancias voy a tener que pensar bien a la hora de colocar. ¿Por qué? Porque todas las distancias me da con respecto a G. En cambio, lo que yo voy a hacer a continuación es sumatoria de momentos en G. De esa manera mis distancias van a ser súper sencillas, prácticamente directo, pero tuve que hacer esta sumatoria de fuerzas en el eje y eso voy a meter dentro de mi ecuación otra vez, ¿verdad? Entonces, tiene su pro y su contra cada camino que elijan. Cualquiera de los caminos es válido. Pueden probar a hacer de otra manera el mismo ejercicio para ver que llegan al mismo resultado y afianzar un poco sus conocimientos de ecuacionar los momentos de una fuerza. Bueno, entonces, hago sumatoria de momentos con respecto al punto G. Voy a tener el peso de A, que está a 1,5 metros, y va a girar ¿en qué sentido? Va a girar en sentido antihorario, así que va a ser positivo. Va a ser el peso de A por 1,5. ¿Qué más tengo? Tengo la normal en E. La normal en E que va a girar en sentido horario. Por lo tanto va a ser menos la normal en E. ¿Por qué distancia? La normal en E está a 1 metro de G. Entonces va a ser 1. Tengo el peso del cuerpo B, que también va a girar en sentido antihorario, así que va a ser positivo también. Y está a 0,6 del punto G. Luego tenemos la normal en F, que va a girar en sentido antihorario también, por lo tanto va a ser más la normal en F, y su distancia es 1 metro también. Y por último, tengo el peso de D, que va a girar en sentido horario, va a ser negativo, y su distancia es de 1,6 metros. Peso de D por 1,6 igual a C. Esa es mi ecuación número 2. Bueno, a continuación voy a aplicar las condiciones que había visto para los diferentes valores de la masa A. Entonces, si NE es igual a 0, si NE es igual a 0, ¿qué pasa? La normal F, en la ecuación 1, la normal F queda igual a el peso de A más 441, porque NE es 0. Y en la ecuación 2 voy a tener 1,5 veces el peso de A, NE ya se hizo 0, entonces esta parte ya es 0, más 0,6 el peso de B, voy a reemplazar el peso de B, que es 19,6, más NF, que era
el peso de A más 441. Estaba multiplicado por 1, pero ya ni me preocupo por ese 1. Y menos el peso de D, que es 35 por 9,8, es 343 por 1,6 igual a 0. Como ven, ahí tenemos una ecuación que solamente ya depende del peso de A. Vamos a sumar, va a ser 1,5 más 1, va a ser 2,5 el peso de A. Y todo lo otro vamos a pasar al otro miembro. 343 por 1,6 va a pasar sumando, 548,8. 441 pasa restando. Y 19,6 por 0,6 también pasa restando. De esa manera me queda 548,8 menos 441 menos 11,76. Me queda 96,04. Finalmente, 2,5 pasa dividiendo. Incluso ya puedo pasar también el 9,8, ya que el peso es masa por gravedad. Y el peso mínimo me sale 3,92 kilogramos. Esa es la mínima masa de A que puede tener antes de volcar. Vamos a la siguiente condición. Si NF es 0. Si NF es 0, entonces en la ecuación 1, NE va a ser igual a el peso de A más 441. Y en la ecuación 2 voy a tener nuevamente 1,5 el peso de A. NE es todo eso, así que va a ser menos el peso de A menos 441, porque el negativo le distribuye a los dos, más 0,6 por 19,6, NF se hace 0, menos el peso de D por su distancia. Y de ahí me queda 1,5 menos 1, va a ser 0,5 veces el peso de A. 441 pasa sumando. 343 por 1,6 era 548 que pasa sumando también. Y el que pasa restando es 11,76. Eso me sale finalmente 978,04. Luego paso el 0,5 dividiendo y también ya divido entre 9,8 para que me quede la masa, y la masa de A me queda 199,6 kilogramos. Esa es la máxima masa de A. ¿Qué quiere decir entonces? Finalmente, que la masa de A tiene que estar comprendida entre 199,6, tiene que ser menor que eso, y mayor que 3,92 kilogramos. Este sería el intervalo en el que puede estar comprendido la masa de A para que la plancha no rote. El siguiente ejercicio nos dice, las ruedas de una puerta que se indica en la figura están herrumbradas y ya no giran, o sea, van a tener que deslizar únicamente. El coeficiente de rozamiento entre las ruedas y el riel es de 0,5. La puerta pesa 80 kilogramos fuerza. Si ninguna de las ruedas debe separarse del riel, ¿cuál es el máximo valor posible de la altura H? La altura H sería la distancia que se va a aplicar la fuerza horizontal que va a empujar la puerta. Nos dice que la distancia entre las ruedas es de 1,2 metros, la distancia entre estas ruedas, ¿verdad? Es de 1,2 metros y que cada una dista 30 centímetros de su extremo. 30 centímetros del extremo que le corresponde a cada rueda.
Bueno, repasando entonces un poco los datos, el coeficiente de rozamiento era 0,5, la distancia entre las ruedas era de 1,2 metros, cada rueda a su extremo distaba 0,3 metros, el peso, como tiene que estar en el medio mismo, va a estar a 0,6 metros de cada rueda, el peso era de 80 kilogramos fuerza, y la distancia H a la que se podía aplicar esa fuerza horizontal, que tampoco no conocemos, es la que nos pide esta distancia, es nuestra incógnita. Y nos dice que ninguna de las ruedas tiene que llegar a levantarse, o sea, que a despegarse del riel. Bueno, ¿qué pasa? Cuanto más va en la, o sea, cuanto aumenta H, ¿verdad? Más va a tender esta puerta a inclinarse de esta manera. O sea que, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Que la normal 2 tienda a 0. Si H entonces es máximo, entonces la normal 2 es la que tender a 0. Por supuesto, si la normal 2 tiende a 0, tender a 0 su fuerza de rozamiento, porque al perder el contacto pierde ambas fuerzas, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos que a partir de que yo baje en el punto de aplicación de mi fuerza horizontal, eso va a implicar que esta normal 2 vaya disminuyendo porque la puerta va a tender a levantarse en ese sentido. Por supuesto, si este era opuesto, si la situación era opuesta y yo aplicaba muy pero muy encima en esta caja, en esta puerta, mejor dicho, la fuerza F, entonces lo que podría haber pasado es que se llegue a levantar esta rueda. O si yo estiro de acá, también es más probable que se llegue a levantar esta rueda y que esta es la que sostenga todo el peso. Pero en este caso, como yo estoy bajando, saber cuánto puede ser como máximo el valor de H antes de que las ruedas despeguen, entonces sería que N2 va a tender a 0. Como les dije, si N2 tiende a 0, la fuerza de rozamiento 2 también va a tender a 0 por supuesto. Entonces, tenemos que elegir dónde hacer momento. Por supuesto no voy a elegir el punto donde está el peso, porque el peso es un dato para mí. Estaría anulando un dato de mi problema y no tiene mucho sentido. Yo lo que voy a hacer es, como las distancias son más fáciles ya de calcular, voy a elegir hacer momento en el punto de la rueda que yo llamé rueda 1. Entonces en el punto 1. En el punto 1 voy a hacer momento. Sumatorias de momento en el punto 1 igual a 0. Sentido antihorario positivo. ¿Qué fuerzas hay que producen momento en ese punto? Las normal 2 y la fuerza de rozamiento 2 pasa luego por ese punto, así que ni aunque estuviese, no tendría que considerarse un momento. Pero la normal 2 sí tendría momento a 1,2 de distancia, igual como la normal 2 tiende a 0, puedo despreciar nomás ya su momento. Y el peso de la puerta, que está a 0,6 metros de distancia, va a girar ¿en qué sentido? En sentido antihorario, así que va a ser positivo. Peso por distancia que es 0. Y luego tengo la fuerza F. La fuerza F que va a girar en sentido horario. Entonces va a ser negativo. ¿A qué distancia? A una distancia h. Igual a 0. Ninguna otra fuerza produce momento. Bueno, esta es la ecuación que me va a permitir calcular h, pero para eso necesito, como ven, el valor de la fuerza F. Entonces me voy a meter en sumatoria de fuerzas para poder buscar el valor de la fuerza F. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Positivo hacia la derecha. La fuerza de rozamiento 2 ya sabemos que es 0. Entonces la fuerza de rozamiento 1 va a ser igual a ¿quién? A la fuerza F. ¿Por qué? Porque son las dos únicas fuerzas y se van a tener que contrarrestar. La fuerza F va a ser negativa y va a pasar sumando, ¿verdad? Entonces me queda esta ecuación.
donde la fuerza de rozamiento va a tener que ser la máxima para estar a punto de deslizar, y va a ser 0,5 por la normal 1. Entonces dejo ahí mi ecuación 2. ¿Qué me falta? Me falta la sumatoria de fuerza en el eje Y. ¿Para qué? Para poder calcular la normal 1. Positivo hacia arriba. ¿Quiénes son fuerzas verticales? Las dos normales y el peso. Pero la normal 2 es 0, así que me queda solamente la normal 1 menos el peso. Y el peso es 80 kilogramos fuerza, así que la normal 1 es 80 kilogramos fuerza también. Y ahí ya es mi tercera ecuación, que es la última que necesito. ¿Por qué? Porque 3 en la ecuación 2, el valor de N1 me permite hallar F. 0,5 por 80 es 40 kilogramos fuerza. Y este valor en la ecuación 1 me va a permitir hallar H. El peso era 80 por 0,6 menos 40 por H. Y despejando acá, H me queda 1,2 metros. Y de esa manera, entonces, yo ya sé a qué altura, o sea, qué tan bajo corresponde al extremo superior de la puerta, puedo aplicar la fuerza F de manera a que todavía no vaya a despegarse sin ninguna de las ruedas de su riel.